Muy buenos días, vamos a iniciar con la capacitación para realizar Export-Import sobre las bases de datos Oracle. Mi nombre es Cristian Andrés López, soy del área de soluciones IT de la compañía de Ciesa. El objetivo de la capacitación del día de hoy es poder realizar un backup a la base de datos 1E real en su ambiente actualmente que tienen ustedes y poder replicarlo sobre un ambiente de pruebas. A continuación tenemos una guía donde vamos a tener en cuenta el proceso de hacer un export y un import, explicando paso a paso qué es lo que vamos a realizar y qué scripts o qué líneas de comando vamos a realizar para poder realizar el proceso deseado. Bueno, pues iniciando, Oracle tiene varios procesos para realizar el sistema de backups. El que recomienda Ciesa y con el que siempre lo realizamos es por medio de Datapum. Antes de iniciar pues el procedimiento debemos validar que estén seteadas las variables antes de ejecutar el export o el import. Para poder realizar el procedimiento debemos estar logueados en el servidor Linux, en este caso con el usuario Oracle. Si desconocemos cómo realizar o cómo validar si las variables están ejecutadas sobre el esquema en el cual le vamos a realizar el export o el import, en pantalla tenemos los comandos con el cual podríamos realizar esa validación. En este caso sería con el comando environment pipe grep y el nombre de la variable que queremos validar si está correctamente seteada. En este caso sería Oracle y NLSLang. La ventana de respuestas ahí nos muestra cómo deberían aparecer las variables que deben estar seteadas correctamente, que en este caso serían American America terminando en P15, sus respectivos CID, su Oracle Base y su Oracle Home. De acuerdo a la versión de Oracle que tengamos disponible en nuestra base de datos, sea Oracle 11C o 12C, con sus subversiones, cambia el modelo como realizamos el backup en cuanto a la línea que vamos a realizar para poder realizar el export. Una forma de saber la versión que tiene actualmente la base de datos la podemos encontrar en pantalla, donde hacemos un select a la tabla de versiones propia del motor, donde nos indicará, como lo podemos ver en pantalla, la versión que tiene actualmente la base de datos y su release correspondiente. En este caso, en el ejemplo, tenemos el Oracle Database 11G con una subversión 2.0.4. Está corriendo a 64 bits. A continuación dejo un ejemplo de cómo realizamos nosotros los export, tanto para bases de datos Oracle 11G y 12C en adelante, como lo mencioné con sus respectivos releases. Como podemos ver, iniciamos pues para el tema del export, ahí le estamos especificando cuál es la función que vamos a realizar, qué usuario vamos a utilizar para realizar el proceso. En este caso utilizaremos el system. Por temas de seguridad en pantalla o por disposición de cada compañía no dejaríamos la contraseña del usuario system, ya que es un usuario que tiene full permiso sobre la base de datos y expondríamos pues la contraseña en público, pero como tal podrían setear aquí la contraseña después de un slash antes de la arroba, la contraseña del usuario system, para que se realice el proceso sin que te solicite una autenticación. El nombre que aparece aquí es el nombre de la instancia, por decirlo de esta forma, el rol o el servicio en el cual configuramos para que se almacenen ahí los esquemas. En la opción de esquemas colocaríamos el nombre del usuario o entre comillas el nombre de la base de datos al cual le vamos a realizar el export. La ventana de directory pondremos el tipo de proceso que vamos a realizar. En este caso es un backup de un file, el nombre en el cual vamos a realizar el proceso llamado 1E class y el archivo .dmp. El log file se encarga de especificarnos si se realizó correctamente el proceso de export. Ahí podríamos evidenciar si hubo un proceso que generó alguna advertencia o alguna novedad. Lo podríamos venir a validar en el export, en el log, para ir más a la fija con el proceso y estar muy seguros de qué copia vamos a restaurar. Ya esta serie de parámetros que están aquí abajo siempre son necesarias, la necesita Oracle. Esta sería la línea de conexión, la línea del proceso para realizar el export para Oracle 11G en adelante con sus releases. Para el tema de Oracle 12C sería la misma línea, se adicionaría un proceso adicional que sería este campo que se llama versión y se colocaría este proceso que está aquí. Muy importante que lo realicen para que se haga realmente el backup en Oracle 12C. Como les expliqué inicialmente, pues aquí nos indican que debemos cambiar la cadena de conexión de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. En su caso, el nombre de su instancia y el nombre de su esquema, cambiar el esquema por el que corresponde, lo mismo el directory si es necesario. Si desconocen la ruta
o el nombre donde está el directory. Con esta consulta que tenemos en pantalla podremos evidenciar la ruta donde está actualmente el directory y donde se va a alojar el backup. Cuando hablo del directory me refiero a esta carpeta que estamos seteando acá en la línea de export que estamos realizando. Si dicha carpeta no existe, tenemos que estar logueados en el servidor Linux donde está actualmente la base de datos y crear esta carpeta para que dicho destino se pueda realizar en ese proceso. ¿Cómo lo realizaríamos? Con el comando que está actualmente en pantalla. Muy importante que este laboratorio, como lo mencioné inicialmente, solo se solicita implementar cuando solicitamos de CIESA recrear un ambiente de pruebas para que ustedes como cliente realicen sus validaciones pertinentes. Ya una vez realizado el export con los comandos que acabamos de mencionar en el antiguo ejemplo, tendríamos que crear el destino en el cual se va a crear el esquema 1E de pruebas, por decirlo de esta forma, un ejemplo. El proceso sería, tendríamos que crear los table space, posteriormente crear el usuario y asignarle los permisos pertinentes. Para la base de datos de CIESA requerimos 3 table space, uno para la data, otro para las temp y otro para los IDX. En el ejemplo actual solo tenemos el data y el temp. Los tamaños que están especificando en los table space ya varían dependiendo del tamaño de su base de datos. Por ejemplo, en el primer script vamos a crear el table space 1 de data en la ruta que le estamos especificando aquí, el tamaño que va a tener y que va a ser auto extend. Lo mismo para el table space temporal. Como lo indiqué, por requerimientos de CIESA, las bases de datos tienen 3 table space. Y lo repito, que es el 1 de data, 1 de temp y el 1 de IDX. Posteriormente tendríamos que crear el usuario, que en este caso sería el esquema como tal, donde le estamos especificando el nombre en el cual vamos a crear el usuario. Inicialmente en el ejemplo la base de datos se llamaba 1E class, en este caso la vamos a llamar 1E class-pruebas. Estamos especificando los table space que va a utilizar dicho usuario, como los creamos en el ejemplo anterior. Va a utilizar el table space 1E pruebas data y el table space 1E pruebas temp con las variables que le seteamos inicialmente. El usuario, el cual debe tener una serie de permisos, actualmente los estamos seteando aquí de esta forma. Estamos alterando el usuario y le estamos asignando dichos permisos que se encuentran en pantalla. Este tipo de ejemplos que estamos utilizando con los scripts que tenemos en pantalla se entregarán en su momento para que puedan hacer uso y disposición de ellos si lo requieren. Una vez ya tengamos creado los table space, el usuario y tenga sus respectivos permisos implementados, procedemos a realizar el import. Esta sería la línea que utilizaríamos para realizar el import desde la consola Linux. En el ejemplo anterior, en el tema del import, ingresamos con el comando export, ahora ingresamos con el comando import y de la misma manera le seteamos el nombre del usuario en el cual queremos que realice el proceso, en este caso es el system, la instancia o el rol o el service name que queremos utilizar o el que vamos a utilizar en ese momento. Vuelvo y lo repito, si gustan, después de system, después de un slash, podrían colocar la contraseña del usuario system, pero por motivos de seguridad no se realiza. Vuelvo y lo realizo. El esquema que vamos a utilizar en este caso es 1E class, el directory tal cual desde la ruta backup, el DOM file, el backup que acabamos de realizar y cómo queremos que nos quede el import. En este caso nos va a decir si se restauró o no correctamente la base de datos y lo podríamos visualizar en este log. En este caso a la base de datos teníamos que remapearle los table space y el esquema en el cual de su origen y su destino. En este caso vamos a remapear el esquema desde donde viene, por decirlo de esta forma, uno de class, que es la base de origen, y uno de class pruebas, que es la base de datos destino. Igualmente para el table space 1 de data, el actualmente que tenemos se llama 1 de class data y el origen, el destino es 1 de pruebas data. Lo mismo con 1 de class temp, 1 de class pruebas temp. Muy importante realizar este proceso. Estas notas que tenemos aquí, pues tal cual como lo expliqué, nos dice que utilizaremos el remapeo cuando cambien los datos de destino. El ejemplo que nos indican es el table space y el esquema, etc. Después de realizar el proceso del import, tendríamos que asegurarnos que no queden objetos inválidos y si los hay, tendríamos que compilarlos mediante la herramienta que vayamos a utilizar, ya sea por PL/SQL Developer, directamente desde la consola. Este sería el procedimiento que nosotros realizamos para gestionar nuestros respectivos backups, única y exclusivamente para recrear un ambiente de pruebas de la aplicación. En este caso, dando un ejemplo, sería 1E de real y el destino sería 1E de pruebas. A continuación voy a realizar un ejemplo de todos estos procesos que acabo de explicar con una base de datos que tenemos acá para poder recrear todo el ambiente que acabamos de explicar. Como primer paso, la herramienta que estamos utilizando para consultar
los esquemas existentes en nuestra instancia de Oracle es PL/SQL Developer, en el cual tenemos en pantalla una consulta donde nos muestra las instancias que queremos consultar. Dicha consulta la ejecutamos, solo nos muestra un esquema creado llamado 1E Class. En este caso, en la compañía a la cual pertenecen debería ser por estándar 1E Real o 1E el nombre de la compañía real. Esto lo hago con carácter informativo como para demostrar que actualmente tenemos ese esquema creado en dicha instancia, en el cual a ese le vamos a realizar el proceso de export, posteriormente el import y los mismos procedimientos que acabamos de realizar en el documento que acabamos de explicar. Como actualmente lo estamos visualizando, actualmente el esquema actual es un 1E Class. Utilizamos la herramienta PuTTY y nos logueamos con el usuario Oracle. Con dicho usuario vamos a realizar el proceso del export. Como lo expliqué en el documento, el export ya tenemos quemadas o seteadas las variables que vamos a especificar. Como lo indiqué, por seguridad no tenemos incluido en el export que vamos a realizar la contraseña del sistema por temas de seguridad. Ya validamos en la ruta de los esquemas, el usuario, la instancia que vamos a utilizar, el directory que es la ruta donde vamos a alojar nuestro backup, el nombre del archivo y el nombre del log del export y los demás parámetros que explicamos en la parte teórica inicialmente. Damos enter, él nos va a solicitar la contraseña del usuario system. Inició el proceso, exportó los roles de cada uno de los permisos del usuario. En el caso de este ejemplo que estamos realizando, actualmente solo contamos con dos tablas llamadas detalle, factura y factura. Ya para una base de datos propia de Enterprise tiene más de N1000 tablas, el cual se demorará de acuerdo al tamaño de la base de datos que tienen actualmente. Ahí, como nos indica, ya cumplió el proceso, nos indica que fue completado satisfactoriamente, nos indica el tiempo. Una de las formas para validar si se realizó o no correctamente el backup es con el texto en pantalla, y si no disponemos de él, buscar el log del export para validar que no sale ninguna novedad al momento de la ejecución. Esto en el caso de que tengan alguna tarea automática que lo realice. La manera en la cual podrían validar es con el log del export que lo realizó. Una vez ya realizado el export, procedemos nuevamente desde el PL. Como lo explicamos en el documento, se procede a crear los table space, el usuario y la asignación de permisos. Desde la ventana de PL/SQL Developer abrimos un Command Windows. De acuerdo a como lo expliqué en el documento, ya tengo seteadas las líneas en el cual vamos a crear los table space inicialmente, que para este ejemplo sería el 1E pruebas data y el 1E pruebas temp. Entonces ahí, como lo pueden ver en pantalla, fue creado el table space 1E pruebas data con los siguientes variables, tamaños y auto-stem que le estamos especificando en este momento. Lo mismo para el 1E class temp pruebas. Ahora procedemos a crear el usuario o el esquema y los respectivos permisos que requerimos nosotros. Una vez ya tengamos dichos procesos ya aplicados, procedemos a realizar el import respectivo de acuerdo al export que realizamos. ¿Cómo consultar que dicho usuario fue creado? En la consulta inicial, si venimos acá y validamos, ya deben estar creadas los dos esquemas. Uno es el llamado 1E Class y el otro es 1E Class Pruebas. Actualmente 1E Class Pruebas está una base de datos en blanco. No le hemos importado la información respectiva para que quede con los datos almacenados en la base de datos 1E Class. Posteriormente, para realizar el import, nos logueamos nuevamente con la herramienta PuTTY con el usuario Oracle. Como lo indiqué, de acuerdo al ejemplo, ya tenemos seteados la línea de hacer el import con los parámetros que se requiere, el nombre en el cual queremos restaurarlo, el table space que le vamos a realizar, le vamos a asignar a dicho esquema y el remapeo que se le realiza. Nos va a solicitar la contraseña. En efecto, el proceso del import se realizó satisfactoriamente. Para validar dicha información, nos dirigimos a la consulta que tenemos inicialmente. Actualmente dicha base de datos debe contar con la información que tenía la base de datos 1E Class. Esto se hace con el debido proceso en recrear un ambiente de pruebas
en base a la base de datos real que tenemos actualmente. Con esto ya garantizaríamos que el backup realizado fue ejecutado exitosamente y se procede a poder realizar un montaje correctamente del ambiente de pruebas. Muchas gracias por la atención. Que tengan un excelente día.